Listo, buenas tardes, profesor Francesco. Hoy con mi grupo que está conformado por Esteban Rubiano, Alejandro Vera y Diego Fagua, y el que presenta Andrés Gómez, vamos a hablar hoy sobre la parábola de El Buen Samaritano. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un texto antiguo de varios siglos atrás que posiblemente hayan escuchado en alguna ocasión. Esta es la parábola del buen samaritano que la encontramos en Lucas 10:25 al 37. En esta ocasión, nuestra perspectiva busca alejarse del típico enfoque del moralismo. Vamos a centrarnos más en el hecho de una manera objetiva y en la tensión sociopolítica de esta época. Para llevar a cabo esta charla me acompañan mis tres compañeros con quienes analizaremos el relato desde sus implicaciones legales, históricas y éticas. Gracias, Andrés. Para empezar, es importante conocer el contexto de la parábola para aquellos que la desconocen y para recordársela a aquellos que la escucharon alguna vez. Esta historia nace de un conflicto que consideremos jurídico. Un experto en la ley judía interrogó a Jesús para ponerlo a prueba. Su pregunta es sumamente corchadora. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? A lo cual Jesús lo obliga a que él mismo se dé la respuesta y que el experto responda que se amará a Dios y al prójimo. Pero buscando un vacío y una manera de hacer fallar a Jesús, el jurista hace la pregunta clave que es: ¿y quién es mi prójimo? Exactamente, Alejo. Y bueno, para responder a esto, Jesús narra unos hechos bastante concretos, que es que describe a un hombre que, o sea, más o menos describe un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Históricamente, este es un trayecto de 27 kilómetros con un desnivel de 1000 metros y es muy famoso por su alta peligrosidad y por ser el hogar de ladrones. Es decir, es un escenario cruel donde es muy probable que siempre suceda algo inesperado. El hombre de la historia es acorralado por asaltantes, golpeado y abandonado, dejando, dejándolo en un estado cercano a la muerte por el, y por el mismo camino pasan representantes de la cúspide religiosa de la época, un sacerdote y luego un levita, figuras muy representativas. En ese momento de la historia, ambos ven al hombre herido, pero de manera consciente lo esquivan y pasan por el otro lado del camino dejándolo a su suerte. Y ahí es donde está el punto clave de la historia, dado que con la llegada de un samaritano se le da un golpe al jurista. Para los seguidores originales de Jesús, un samaritano era el enemigo histórico, religioso y racial, pues por excelencia. Sin embargo, este enemigo es el único que piensa en ayudar. Primero estabiliza a la víctima con aceite y vino, después lo traslada en su propio animal y finalmente lo lleva a una posada y asume todo el costo pagando sus denarios adelantado y dejando un crédito abierto para para gastos futuros. El samaritano no ofrece discursos bonitos, él ofrece una solución al problema. Bueno, analizando esto desde una perspectiva crítica, debemos referenciar al biblista italiano Gianfranco Ravasi. Él señala que la respuesta de El Samaritano nace de una conmoción visceral profunda que rompe barreras raciales. Es importante saber que el sacerdote y el levita no fallaron por ser de mal corazón, sino que priorizaron su sistema, su ideología y tal vez sus creencias también. Una teoría muy popular dice que no tocaron al herido por miedo a quedar impuros si resultaba ser un cadáver. Pero según la academia, eh, Amy Jill Leviane, en la ley judía, salvar una vida tiene prioridad absoluta sobre cualquier regla de pureza. Así que su fallo fue puramente de humanidad. Fue una decisión deliberada de no intervenir, de hacer como si no pasara nada.
Sumando a eso, Joaquín Jeremías dice, un gran experto en las parábolas, nos explica que Jesús rompió el esquema mental de ese jurista. El jurista quería una lista que le dijera quién calificaba como prójimo y quién no. Jesús le volteó la lógica. El prójimo no es alguien a quien tú identificas en un rol que se asume. Además, al elegir a un samaritano como el héroe moral de la historia, Jesús critica duramente la idea de que tener una religión correcta o un cargo institucional no es motivo para que te garantice una integridad ética o una moral correcta. La verdadera bondad se muestra con actos y haciendo las cosas. Además, por el relato del contexto histórico, los elementos que usa el samaritano, que es el aceite y el vino, los cuales eran elementos sagrados que se usaban para los rituales dentro del templo. Pero aquí se usan como medicina en medio de las circunstancias, como indica el profesor Romano Pena, la santidad se saca del edificio religioso y se lleva a camino de tierra. Esta es una ética que destruye las fronteras de la nación o la tribu. El samaritano no le hizo un interrogatorio al herido para ver si valía la pena ayudarlo o no. Simplemente respondió a una urgencia vital, la vida prima sobre todas las cosas. Llevando esto ya a un plano personal, considero que este relato es una lección interesante. Nos enseña que leer un texto antiguo sin entender su contexto cultural y la época en la que transcurre nos lleva a conclusiones erróneas. Si ignoramos el profundo odio entre los judíos y samaritanos, la historia pierde gran parte de su sentido. Para nuestra formación profesional, esto nos recuerda que la veracidad y el análisis del contexto son indispensables para llegar a conclusiones objetivas y válidas. Em, Diego, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí la ética tiene que ser eficaz y eficiente. Muchas veces nos perdemos debatiendo sobre la solidaridad en las aulas de clase o en múltiples casos o momentos de nuestro día a día, pero el samaritano nos recuerda que ayudar de verdad cuesta tiempo, cuesta dinero y requiere esfuerzo para esto. Sentir lástima no sirve de nada si no eres capaz de intervenir. Este texto nos invita a hacerlo actuar, a eliminar los prejuicios y a dar resultados que sean tangibles. Para ir cerrando, la historia termina cuando Jesús le pregunta al jurista quién actuó realmente como prójimo. El jurista, incapaz de pronunciar la palabra samaritano, por sus propios sesgos y de manera de pensar, responde, el que tuvo compasión. Y la conclusión de Jesús es, ve y haz tú lo mismo. Eso es ser samaritano. Así es, concluimos entonces esta charla que la palabra del buen samaritano permanece como un estándar de ética radical que nos permite mirar desde una perspectiva diferente y pone la preservación de la vida por encima de cualquier consideración. Esperamos que hayan disfrutado con esta perspectiva. Gracias por escucharnos en este podcast. Listo, muchas gracias.